Desde tiempos inmemoriales, los mitos han sido el tejido que entrelaza las culturas y civilizaciones de nuestro pasado. Estas historias, más que simples cuentos, son el reflejo de los anhelos, temores y valores más profundos de la humanidad. En la antigüedad, los mitos no solo servían como entretenimiento, sino que también eran herramientas esenciales para comprender el mundo que nos rodeaba. Eran explicaciones primigenias de los fenómenos naturales, lecciones morales y la base de rituales que buscaban dar sentido a la existencia humana. Los mitos de la antigüedad han moldeado nuestra comprensión del mundo de maneras que aún resuenan en la actualidad. Desde la mitología griega hasta las leyendas mesopotámicas, pasando por los relatos nórdicos y las fábulas egipcias, cada civilización ha contribuido con su propia narrativa a este mosaico de la mitología mundial. Estas historias han influido en el arte, la literatura, la filosofía y hasta en la ciencia, dejando una huella indeleble en nuestra identidad colectiva. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo para descubrir y desentrañar los top 5 mitos de la antigüedad. Exploraremos las leyendas que han capturado la imaginación de generaciones y que continúan fascinándonos con su misterio y su magia. Pero antes de sumergirnos en estas historias milenarias, quiero recordarte la importancia de tu apoyo para este canal. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Y si este video despierta tu curiosidad y te gusta lo que estás viendo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es crucial para seguir explorando los rincones más fascinantes de la historia y la mitología. Ahora, sin más preámbulos, comencemos nuestro recorrido por los top 5 mitos de la antigüedad. Mito 1. El laberinto del Minotauro. Cuenta la leyenda que el Minotauro, una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro, era el vástago de la reina Pasífae y un toro divino enviado por Poseidón. Este ser monstruoso, nacido de la ira de los dioses y la soberbia de los hombres, fue encerrado en un laberinto construido por el ingenioso artesano Dédalo. Un laberinto tan complejo que aquellos que entraban jamás encontraban la salida. El rey Minos, avergonzado y temeroso del Minotauro, decidió usarlo como arma contra sus enemigos. Exigía como tributo que cada 9 años 7 jóvenes y 7 doncellas de Atenas fueran enviados al laberinto para ser devorados por la bestia. Pero el destino del Minotauro cambiaría con la llegada de Teseo, un príncipe ateniense decidido a matar al monstruo y liberar a su pueblo del terror. Con la ayuda de Ariadna, la hija de Minos, quien le entregó un ovillo de hilo para que pudiera encontrar el camino de regreso, Teseo se adentró en el laberinto. Tras un enfrentamiento épico, Teseo logró vencer al Minotauro y, siguiendo el hilo de Ariadna, escapó junto a los otros atenienses, poniendo fin al sangriento tributo. Pero, ¿qué hay detrás de este mito? Algunos historiadores sugieren que el laberinto podría ser una metáfora del complejo palacio de Cronos, o residencia de los reyes minoicos, cuyos corredores intrincados inspiraron historias de un laberinto inescapable. Otros ven en el Minotauro la personificación de rituales taurinos o sacrificios humanos, prácticas que podrían haber sido comunes en la civilización minoica. El mito del Minotauro y su laberinto perdura como un recordatorio de los misterios de la antigüedad, un eco de creencias y rituales que, aunque hoy nos parezcan extraños, formaron el tejido de culturas que aún hoy fascinan y asombran. Mito número 2. La ciudad perdida de Atlántida. Sumergidos en las profundidades de la mitología y los enigmas de la antigüedad, nos encontramos con la fascinante historia de la Atlántida, una isla de riquezas incalculables y avances tecnológicos, que, según cuenta la leyenda, desapareció en las aguas en un solo día y noche de infortunio. La primera mención de la Atlántida proviene de los diálogos de Platón, Timeo y Critias, escritos alrededor del 360 C. En estos textos, Platón describe una isla poderosa situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Según el relato, esta civilización avanzada
conquistó muchas partes de Europa y África, pero eventualmente sucumbió a su propia corrupción y ambición, lo que llevó a los dioses a castigarla, sumergiéndola en el mar como un acto de retribución divina. A lo largo de los siglos, la historia de la Atlántida ha capturado la imaginación de filósofos, escritores y aventureros. Algunos han especulado que podría haber sido un lugar real, proponiendo ubicaciones como la isla de Santorini, afectada por una gran erupción volcánica, o la ciudad de Tartessos en España, que fue un rico centro de comercio en la antigüedad, y que también desapareció misteriosamente. Sin embargo, muchos expertos consideran que la Atlántida es simplemente una alegoría creada por Platón para ilustrar sus teorías políticas y filosóficas. En este sentido, la Atlántida serviría como un poderoso cuento moral sobre los peligros de la soberbia y la decadencia moral, y un recordatorio de que incluso las sociedades más avanzadas pueden ser vulnerables a la destrucción si pierden de vista la justicia y la virtud. A pesar de las numerosas expediciones y teorías, la existencia de la Atlántida sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Es acaso un recuerdo de una civilización perdida en la memoria colectiva de la humanidad, o simplemente una fábula diseñada para transmitir una lección eterna? La búsqueda de la verdad continúa, y la Atlántida permanece como uno de los mitos más perdurables y cautivadores de la antigüedad. Mito 3. Los dioses del Olimpo. En el corazón de la mitología griega, el monte Olimpo se alzaba majestuoso hogar de los dioses más poderosos y venerados de la antigüedad. Estas deidades no solo dominaban los elementos de la naturaleza y los destinos humanos, sino que también influían profundamente en la vida cotidiana y la cultura de la Grecia antigua. Los 12 dioses olímpicos, liderados por el todopoderoso Zeus, eran figuras centrales en el panteón griego. Cada uno poseía atributos y dominios específicos que reflejaban aspectos esenciales de la existencia humana y del mundo natural. Por ejemplo, Afrodita, la diosa del amor y la belleza, inspiraba a los poetas y enamorados, mientras que Ares, el dios de la guerra, era invocado por los guerreros antes de la batalla. La influencia de estos dioses se extendía a todos los rincones de la vida griega. Festivales y juegos atléticos se celebraban en su honor, templos magníficos se erigían para adorarlos, y los oráculos, como el famoso de Delfos, servían de enlace entre los mortales y los deseos divinos. La mitología griega no solo explicaba el origen del mundo y de la humanidad, sino que también ofrecía lecciones morales y advertencias a través de sus mitos y leyendas. En la actualidad, el legado de los dioses del Olimpo sigue vivo. Sus historias han sido reimaginadas en innumerables obras de arte, literatura y entretenimiento. Desde las epopeyas de Homero hasta las modernas adaptaciones cinematográficas, los dioses griegos continúan fascinando y enseñando a nuevas generaciones. La mitología griega ha dejado una huella indeleble en la cultura occidental, demostrando que aunque los dioses del Olimpo puedan ser un mito, su influencia es eterna. Mito número 4. La maldición de la momia. Un enigma envuelto en lino y rodeado de jeroglíficos que ha cautivado la curiosidad y el temor de generaciones. Pero, ¿qué hay de cierto detrás de las leyendas que afirman que antiguas maldiciones caen sobre aquellos que osan perturbar el eterno descanso de los faraones? La fascinación por las maldiciones de las momias se intensificó en el siglo XIX, cuando Egipto se convirtió en el epicentro de la egiptomanía. Exploradores y arqueólogos occidentales, sedientos de descubrimientos y tesoros, excavaron las milenarias tumbas, a menudo con poco respeto por los rituales y creencias de la antigua civilización. El mito de la maldición de la momia alcanzó su apogeo en 1922 con el hallazgo de la tumba de Tutankamón por Howard Carter. La muerte prematura de Lord Carnarvon, financiador de la expedición, apenas 5 meses después de la apertura de la tumba, alimentó las especulaciones y el miedo a una maldición faraónica. Los titulares de la época se hicieron eco de esta tragedia, y pronto, cualquier muerte o desgracia relacionada con personas que habían entrado en la tumba se atribuyó a la maldición.
Sin embargo, al analizar las evidencias, la ciencia nos ofrece una perspectiva más racional. No existe prueba alguna de inscripciones que maldigan a los saqueadores en la tumba de Tutankamón, y las estadísticas muestran que aquellos involucrados en la excavación no sufrieron una mortalidad inusual comparada con la población general. Además, las maldiciones encontradas en algunas tumbas no eran más que advertencias simbólicas destinadas a proteger los lugares sagrados de ladrones y no tenían el poder sobrenatural que la cultura popular les ha atribuido. En resumen, la maldición de la momia es un mito que ha sobrevivido gracias a su atractivo narrativo y a la fascinación por lo desconocido. Aunque las historias de maldiciones pueden ser irresistibles, la realidad es que no hay evidencia concreta que respalde la existencia de tales maldiciones. Lo que sí perdura es el legado de una civilización que incluso en la muerte continúa cautivando nuestra imaginación. Con este mito desentrañado, nos preparamos para revelar el último de nuestra lista de mitos de la antigüedad. ¿Están listos para descubrir qué otro relato ha sido malinterpretado a lo largo de la historia? Mito número 5, el diluvio universal. Una historia de aguas desbordantes que arrasan con la civilización, un relato de destrucción y renovación que ha navegado a través de las edades y las culturas. Pero, ¿qué hay de cierto en este mito que parece inundar los rincones más remotos de la memoria colectiva de la humanidad? Desde las antiguas tablillas de arcilla de Mesopotamia, con el épico de Gilgamesh hasta el relato bíblico de Noé, y su arca desde las leyendas de Manu en la India, hasta las narraciones de un diluvio destructor en la mitología griega, con Deucalión y Pirra, el mito del diluvio universal aparece en innumerables formas. Pero, ¿podría ser que estas historias compartan un origen común? Algunos investigadores han sugerido que estos mitos podrían ser el eco lejano de eventos geológicos reales. Catástrofes como el desbordamiento del Mar Negro o el derretimiento de los glaciares, al final de la última, era de hielo que provocaron aumentos dramáticos en los niveles del mar. Estos eventos, que bien podrían haber sido presenciados por nuestros antepasados, habrían dejado una huella indeleble en la memoria colectiva, transmitiéndose de generación en generación y evolucionando en los mitos que hoy conocemos. Aunque la ciencia no puede confirmar la veracidad de un diluvio de proporciones bíblicas, sí reconoce que cambios ambientales significativos ocurrieron en nuestro planeta. Cambios que bien podrían haber inspirado estas historias de supervivencia y esperanza. Así, el mito del diluvio universal se mantiene flotando en el vasto océano de nuestras tradiciones, un recordatorio de que tal vez en el corazón de cada leyenda yace una gota de verdad. Continuemos navegando por las aguas de la historia y la mitología, mientras desentrañamos los misterios de la antigüedad en nuestro próximo mito. A medida que cerramos este viaje a través de los top 5 mitos de la antigüedad, nos detenemos a reflexionar sobre la impresionante longevidad de estas historias y su persistente influencia en la cultura contemporánea. Estos mitos, tejidos con los hilos de la imaginación y la sabiduría ancestral, han trascendido el tiempo y el espacio, demostrando que no son meras reliquias del pasado, sino narrativas vivas que continúan evolucionando y adaptándose a las necesidades de cada nueva generación. A lo largo de los siglos, estos mitos han sido reinterpretados y reimaginados, no solo en la literatura y el arte, sino también en el cine, la televisión y los videojuegos, demostrando su capacidad para cautivar y estimular la imaginación humana. Son historias que, a pesar de su antigüedad, siguen resonando con temas universales como el amor, la traición, el heroísmo y la búsqueda de significado. La fascinación que ejercen estos mitos antiguos también nos habla de nuestra constante búsqueda de conexión con nuestros ancestros y con las raíces culturales que nos han dado forma. En ellos encontramos ecos de nuestras propias luchas, esperanzas y temores, y a través de su exploración podemos obtener una mejor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En última instancia, los mitos de la antigüedad nos recuerdan que aunque las civilizaciones nacen y mueren, las historias que creamos perduran trascendiendo el tiempo y convirtiéndose en parte del tejido inmortal de la humanidad. Son un testimonio del poder del relato y de nuestra innata necesidad de contar historias que iluminen nuestra existencia
y nos proporcionan un sentido de continuidad y pertenencia. Así que mientras nos despedimos de estos relatos milenarios, recordemos que los mitos no son solo cuentos del pasado, sino faros que iluminan nuestro camino hacia el futuro, inspirándonos a soñar, a cuestionar y sobre todo a seguir contando historias. Gracias por acompañarnos en este viaje por los top 5 mitos de la antigüedad. Que las historias que hemos compartido hoy sigan encendiendo la chispa de la curiosidad y el asombro en cada uno de